Biblia, hermanos, en el libro de Romanos. En el libro de Romanos, capítulo 14, y vamos a estar meditando la palabra del Señor. Me gustó el deseo de mi hermana, se me olvidó su nombre, Celia, ¿verdad? Porque eso es lo bonito, lo que Dios ve, ¿verdad? El corazón, el anhelo, el deseo. El Señor se goza con eso, con esas palabras, porque Él conoce el corazón de cada uno de nosotros. Él sabe si lo estamos, ¿verdad? Diciendo con esa pasión, con esa emoción que estamos pidiendo. Vamos a leer del capítulo 1 al 5, hermanos. ¿Estamos ahí? Gloria a Dios. Romanos 14, del 1 al 6, perdón. Vamos a alargar un poquito más. La gloria es para Dios. Y vamos a leer la palabra, honrando al Padre, honrando al Hijo y a su Espíritu Santo. Y en su letra dice de esta manera: dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Una pregunta: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales de todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Oiga este versículo. Dice, uno hace diferencia entre día a día, otro juzga iguales todos los días. Dice, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Y el 6 dice, el que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Yo le puse como tema de esta predicación: ¿cómo puede, dice, mantenerse unida una iglesia habiendo tanta diferencia? Es una pregunta. ¿Cómo puede mantenerse unida una iglesia habiendo tanta diferencia? Voy a hablar un poquito, hermanos. No vine a hablar de mi vida, ni yo vine a hablar de la palabra del Señor, vine a predicar la palabra del Señor, vine a exaltar el nombre de Cristo Jesús, porque Él es el Rey de mi vida, dice la alabanza. Él es el Señor, Él es el Creador. Pero quiero testificar de su poder, quiero testificar de su grandeza. Y esto nos lleva a lo que estábamos hablando hace rato, de que el Señor tiene el tiempo para cada uno. El Señor tiene su momento y Él es grande y Él es poderoso. Hace unos años atrás, hermanos, yo había venido por primera vez a Estados Unidos. Hace muchos años ya. No sé si ustedes recuerdan cuando se dio la amnistía, en el 80 y tantos, no me acuerdo. Yo estaba aquí en Estados Unidos y para eso estaba yo solo, llegué con unos familiares, y donde yo estaba viviendo era en la ciudad de Santana, California, y estaba viviendo en unos apartamentos que no eran apartamentos, sino era una clínica.
pero ya no estaba en servicio, sino que estaban usando los cuartos como apartamentos. El dueño de esa clínica era un doctor y era un cristiano, era un señor ya de edad avanzada. ¿Ya? Y cada cierto día de cada semana iba y predicaba la palabra a los apartamentos ahí. Ahí vivía puro mexicano. Y ahí me encontraba yo ese día que él fue a predicar la palabra. Era un señor con mucha, ya cansado, ¿verdad? Por su edad, pero con mucho entusiasmo espiritualmente hablando, porque él hablaba del Señor con una fe y con un ánimo que decía uno, pero el Señor ya está cansado, ya camina con trabajos, pero su creencia, su fe en el Señor era grande. Y se encontraba el Señor, yo lo veía, ¿verdad? Y estaba muy maltratado. Se golpeaba cada rato, tenía carros y se le perdía. Y él decía, esto es por causa de la palabra del Señor. Así va a padecer uno por la palabra del Señor. Y nosotros, por parte mía, yo no conocía nada de la palabra, ¿verdad? Él iba y predicaba, pero yo no conocía nada, ni incluso no ponía ni atención. Un día llegó él y empezó a predicar la palabra, nos dio un libro a cada uno de nosotros que estábamos ahí, era una Biblia, y empezó a leer, pero estaban otros dos compañeros ahí, y antes de que él empezara a hablar de la palabra de Dios, ya nos habíamos puesto de acuerdo, nosotros tres, que acabando eso, ¿verdad? Íbamos a salir a lugares, ¿verdad? Del mundo, usted ya se ha de imaginar, ya nos habíamos puesto de acuerdo. Entonces, por esa razón ya nosotros no pusimos atención a la palabra, sino lo que queríamos es que pasara la palabra rápidamente, el tiempo que se fuera volando, se fuera preciso, ¿verdad? Porque ya queríamos irnos. Y estábamos con ese pensamiento. Yo era joven en aquel tiempo, aún soy, ¿verdad? Pero hace unos años atrás. Y estaba yo solo, imagínense, hermano. Entonces, predicó la palabra pero no sé ni de lo que habló, porque no le puse atención, la verdad. Llegó el tiempo que se fue y los demás compañeros que habíamos quedado de acuerdo, pues vámonos. Ya íbamos, porque estábamos en el segundo nivel, ya íbamos bajando las escaleras, cuando algo sentí dentro de mi corazón que me dijo, no vayas, que algo fuerte sentí. Y ellos iban caminando y yo iba atrás, caminando pero muy despacio, y me decían, vámonos. Y yo empecé a decir, no, es que no quiero ir. Y me empezaron, no, que vámonos, que ya habíamos quedado, vamos. Y yo empecé a negarme, no. Yo sentía algo dentro de mí que no me dejaba. Yo decía, no. Y para no hacerse larga la historia, que no fui. Era un amigo paisano y era el otro era de Honduras, creo, de El Salvador, por ahí. Pues resulta que ellos se fueron. Yo no fui, me quedé. Pasó ese día, toda esa noche, perdón. A otro día temprano, cuando llegaron, tocaron la puerta de ahí del apartamento y eran dos policías. Y llevaban la noticia de que las dos personas que habían salido habían fallecido. Un tráiler y una persona de ellos tenía un carrito, pero muy chiquito, como tipo Volkswagen más o menos. Entonces dice que el tráiler se subió arriba del carro y quedó bien deshecho e irreconocible. Y llevaron la noticia y bueno, no hombre, yo sentí algo dentro de mí y me empezaron a decir los que sabían que yo iba a ir. Tienes suerte, ya saben, ¿no? Cuando uno está en el mundo, lo que empieza a decir la gente. Pero hace una semana, hermanos, unos 3-4 días, yo estaba meditando en esta palabra y estaba yo reaccionando y decía yo, el Señor, yo rechacé, fíjese cómo es el Señor tan grande y cuánto su palabra misma dice, de tal manera amó Dios al mundo, que yo rechacé la palabra del Señor. Yo rechacé su palabra y fíjese, todavía Él me salvó de una muerte. Aleluya. Bendito sea Dios. Él me salvó de haberme muerto yo, hermanos.
y rechazando yo su palabra. Fíjense cómo es el mundo, ¿verdad? Que no entendemos los designios de Dios, pero Él tiene un propósito para cada uno. Y fíjense cuántos años pasaron para que el Señor me trajera, y no por la buena, sino de una manera que yo no se la deseo a nadie, de una manera muy, pues, no buena, hermanos. Pero le doy gracias a Dios porque me trajo de la forma que haya sido, me trajo por su gracia y misericordia, estoy en este lugar, hermanos. Ese testimonio lo doy yo a unos, no era cristiano y pasaron muchos años para yo venir a los pies del Señor. Pero me acordé porque de lo que estaban hablando, que el Señor tiene su tiempo para cada uno. El Señor es fiel y es verdadero. Solamente hay que creerlo dentro de uno, en el corazón, esperar, ser paciente. Yo, una vez el pastor fue a mi casa, ¿verdad? No hace mucho, y estábamos platicando. En eso yo no sé, yo le comenté algo y él me dijo estas palabras. Que él hablando con su hermano, ¿verdad? Su hermano de sangre, le decía que estuviera paciente, que caminara día a día con el Señor y que no se impacientara. Y yo eso lo tomé para mí y le doy gracias a Dios porque en ese momento el Señor me habló. Porque yo estaba ansiado de servir al Señor, ansiado de crecer, de arrasar, ¿verdad? Si se puede decir de esa manera, pero esa palabra, hermanos, que el pastor dijo, que le dijo a su hermano, el Señor la puso como para mí. De ahí para acá, hermanos, se sentido una paz, una tranquilidad, y es sabido esperar al Señor. Y Él lleva todo conforme a su voluntad de Él. Quiero empezar, hermanos, diciéndoles que vamos a ver 3 tipos, ¿verdad? En su Biblia dice en el encabezado, los débiles de la fe. Quiero que veamos 3 tipos de débiles, ¿verdad? De personas que están débiles dentro de la iglesia. Y como número 1 escogí que son los niños recién nacidos espiritualmente hablando. Porque, hermano, la palabra débil significa que tiene poca fuerza o poca resistencia anímica o moral para soportar situaciones difíciles. Un niño recién nacido, hermanos, no tiene fuerzas, ¿verdad? No se puede parar, no puede caminar porque su cuerpecito está débil. Su cuerpo no tiene fuerzas, ¿no? Entonces, conforme va pasando el tiempo, él se va haciendo fuerte, se va haciendo va creciendo. Conforme va pasando el tiempo, él va experimentando cosas que pues él no se imaginaba, no pensaba, ¿verdad? O no había visto. Y lo comparamos como un niño recién nacido en el Evangelio. De esa manera, hermanos, yo hago esta comparación porque un recién convertido no sabe de la situación, ¿verdad? No sabe de las cosas, cómo es el Evangelio en sí del Señor. No sabe cómo uno va a caminar, no sabe cómo uno va a hablar, no sabe cómo uno va a ir cambiando. Nosotros cuando empezamos pues en el mundo, ¿verdad? Hablábamos todavía como mundanos recién convertidos. ¿Por qué? Porque íbamos creciendo, íbamos madurando poco a poco, el Señor nos iba llevando poco a poco, caminando y conociendo más de su palabra, conociendo más del caminar en el Señor, ¿verdad? Entonces esos niños son así también, ¿verdad? Por ejemplo, mi hermano Juan, ahorita él muchas cosas no las conoce, muchas cosas se le dificultan tal vez, muchas cosas él se confunde tal vez, pero el Señor lo va a ir llevando poco a poco. El Señor lo va a ir llevando, lo va a llevar caminando conforme a su voluntad de Él. Porque como le dije hace rato, uno cuando viene al Señor, hermanos,
quiere uno hacer todo y de todo. Quiere caminar, quiere volar, si fuera que me salgan alas de una vez. Pero no es conforme a la voluntad del Señor. Yo entendí eso y lo entendí muy bien. Y yo creo que el Señor eso es lo que quiere de uno, de nosotros, ¿verdad? Que entendamos que es conforme a su voluntad de Él. Es conforme a como Él nos quiere llevar. Hace rato ahí estábamos alabando y el Señor me estaba ministrando fuertemente con esta palabra que dice, instruye al niño, dice, en su camino. Y cuando fuere grande, dice, no se apartará de él. Pero ¿sabe qué? Me llevaba a eso porque estaba escuchando una predicación de una hermana y estaba hablando de ese tema de que hoy en día en el hogar ya no está controlado por los padres. El hogar se ha perdido la autoridad de los padres y los jóvenes han agarrado esa autoridad. Los jóvenes, cuando uno les llama la atención, ellos pegan un grito, 2 gritos y uno empieza a temblar. Hoy en día las cosas han cambiado, a pesar de que el Señor nos habla en el libro de Lucas y nos dice que Él nos ha dado toda potestad, toda autoridad, todo poder. Pero ¿qué pasa? Se ha perdido todo eso en nosotros. ¿Por qué? Porque no hemos buscado al Señor conforme a su palabra. No hemos buscado al Señor de todo nuestro corazón, de todo interés, con esa ansiedad, como la hermana decía, ¿verdad? Que sus deseos, ¿cómo eran? Así tiene que ser la búsqueda con el Señor, aún más. Porque la palabra del Señor es la que nos va a cambiar, transformar. La palabra del Señor es la que nos golpea, porque dice su palabra que es como martillo, ¿verdad? Cuando andamos mal, hermanos, la palabra de Dios nos da duro porque yo la he sentido también. Y le doy gracias a Dios porque Él lo que quiere es que andemos conforme a su voluntad de Él. Él fue el que murió por mí en la cruz del Calvario. Él fue el que sufrió, el que padeció, Él fue el que fue avergonzado por mí. Y digo yo, ahora ya no lo voy a rechazar, ya no voy a rechazar esa palabra. Ahora estoy aquí por su gracia y misericordia. Ahora digo yo, Señor, haz de mí lo que tú quieras hacer. Antes yo ansiaba y decía, no, pues yo quiero hacer así y así. Pero yo entendí que no. Ahora le digo, Señor, yo quiero hacer como tú quieres que tú seas. Como tú quieras llevarme, como tú quieras moldearme, Señor, yo así quiero ser. Porque quiero caminar conforme a su voluntad de Él. Estos niños, hermanos, hay que enseñarles a caminar. Hay que enseñarles a hablar. Hay que enseñarles muchas cosas. Pero hoy en día, hermanos, en las iglesias hay mucho libertinaje. Por causa de que no hay enseñanza. Por causa de que no hay dirección para los niños, para los jóvenes, aún para los adultos. Se ha dejado de enseñar, de discipular, de adoctrinar a los hermanos, a los cristianos, a los creyentes. Se ha dejado de exhortar. Por eso hay mucha debilidad en las iglesias, hermanos. Porque no hay enseñanza, ¿verdad? Que te diga, que te exhorte, que te discipline, que te disipule. El Señor, ¿verdad? Discipuló a sus seguidores, a los que iban con Él, los preparó primeramente, ¿verdad? Con pruebas. Los preparó y le dijo al apóstol Pablo, todos hemos leído el libro de los Hechos, cómo Él les dijo que cómo iba a sufrir Él por causa de su nombre. Y nosotros no estamos dispuestos a sufrir por el Señor. Nosotros en realidad, hermanos, no estamos dispuestos a ser avergonzados por la palabra del Señor. Nosotros no estamos dispuestos a que alguien nos diga cualquier cosa, ¿verdad? Por predicarle la palabra del Señor. Nosotros estamos cómodos en las sillas, venimos cada 8 días y estamos alabando al Señor. Pero el Señor quiere que nosotros oye, hermanos, en este tiempo el que no entienda, hermanos, el que no vea la realidad, yo creo que no ha nacido de nuevo. Yo creo que tiene una venda en sus ojos. Porque si usted ve alrededor del mundo, hermanos, cuánta apostasía, pero bastante, hermanos.
A mí, se me enchina la piel cuando veo todas esas cosas, hermanos, y digo, el Señor está pronto ya. El Señor no tarda en venir, hermanos. No tarda de verdad. Allá en la India, usted sabe, Mateo 24 lo dice, ¿verdad? Pestilencias, guerras, rumores de guerras, temblores. Ha estado temblando en diferentes países, hermanos. ¿Qué más queremos? ¿Qué más queremos ver? El segundo caso o el segundo tipo de debilidad es de desnutrición por falta de enseñanza. Desnutrición por falta de enseñanza. Por falta de enseñarnos a orar, por falta de enseñarnos a buscar al Señor de una forma ferviente, dice el apóstol Pablo, que clamemos fervientemente, ¿verdad? No se nos ha enseñado como la palabra dice. ¿Por qué? Porque hay mucho conformismo en las iglesias, hay mucho temor en las iglesias, hay mucho no sé cómo decirlo, pero complicidad en las iglesias. ¿Para qué? Para que haya gente, para que haya hermanos, para que la iglesia no esté vacía. Pero el Señor dice que donde haya 2 o 3 nada más. El Señor dice que en aquel día muchos desearán entrar por la puerta angosta, pero no van a poder. No van a poder. Porque ancha, dice, es la puerta que lleva a la perdición. Y hoy en este día, hermanos, si usted ve en las iglesias, si usted ve allá afuera, hermanos, el cristiano anda, como decía el pastor, anda con un pie. Fíjese bien, anda preparado ya. Viene a la iglesia ya preparado. Para cuando está en la iglesia, anda como cristiano, pero tantito sale allá afuera, anda como mundano. La gloria es para Dios, hermanos. Esta palabra, hermanos, a mí, más de una semana me estuvo redarguyendo. Inclusive en mi trabajo, hermanos, yo me equivocaba. En mi trabajo me equivoqué varias veces. ¿Por qué? Porque yo sentía esa palabra y veía que se me quedaban viendo mis compañeros de trabajo. Y yo lo regresaba a ver, pero yo sentía algo dentro de mí. Y yo sentía, y el Señor me ponía esta palabra. ¿Verdad? Que los débiles, porque dice en el versículo 1 que no, porque habla de los débiles y habla de los fuertes. Está hablando de los débiles y de los fuertes. Ahora, ¿cómo se considera usted? Hay muchos que ya llevan varios años, hay muchos que van empezando, otros que ya llevamos cierto tiempo también. ¿Cómo nos consideramos, débiles o fuertes? Aquí está en la palabra del Señor, miren. Dice, recibid al débil, está hablando al fuerte. Recibid al débil. Ahora esta palabra, esta escritura la hizo el apóstol para los creyentes en Roma. Para los cristianos en Roma, la escribió estando él aún en Corinto. Escribió esta carta y les decía, recibid, porque él envió la carta mandándoles decir, recibid al débil en la fe. Hablándole a los que ya tenían tiempo ahí, pero hay mucho cristiano que aunque ya tiene tiempo, se ha salido del camino del Señor. Hay mucho cristiano, mucho creyente que ya con años en el evangelio, hermano, anda fuera de los caminos del Señor, anda perdido, anda extraviado, está débil, está débil en la fe, está desnutrido. Le falta esa palabra porque dice su palabra que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Hijo de Dios para que nosotros, hermanos, crezcamos. Porque es la palabra la que nos va a hacer crecer. Es la palabra del Señor la que nos va a dar ese triunfo que nosotros a veces decimos que estamos en victoria, hermanos. Pero ¿cuál victoria? ¿Qué victoria? No nos ha acontecido nada. Porque el que está en victoria, por ejemplo, a los boxeadores, ¿no? Hay uno que gana y otro que pierde. Pero ¿qué pasó ahí? Pasó algo que él hizo, que lo hizo estar en victoria. Lo hizo ganar, ¿verdad? El apóstol Pablo, en los últimos
capítulos ya del libro de Timoteo, decía que ya había corrido la carrera, ya había peleado. Él era él ya estaba en victoria, porque él ya sabía lo que él esperaba. Él sabía cómo iba a morir, pero él sabía a dónde iba. ¿Quién de nosotros sabemos a dónde vamos? ¿Cuántos de nosotros estamos seguros a dónde vamos? ¿Cuántos de nosotros podemos decir como el apóstol Pablo? Porque, hermanos, no sabemos si mañana vamos a despertar. No sabemos si hoy en la noche viene el Señor con nosotros. Gloria a Dios, aleluya. No sabemos, hermanos. Entonces, hay que estar preparados. Hay que estar nutridos en la palabra del Señor. Hay que perseverar y hay que escudriñar la palabra, ¿verdad? Si no hay quien nos enseñe, hermanos, la palabra nos enseña. Hay que leerla nada más, hay que escudriñarla y la palabra nos va a llevar, ¿verdad? Hay líderes que nos pueden enseñar también, porque, ¿verdad? Como puse el ejemplo de mi hermano que dio esa palabra me enseñó mucho a mí. Me nutrió bastante. Tal vez yo en esa área estaba débil, pero llegó él y no sé la razón, el motivo, pero dio esa palabra me nutrió. Fue como un vaso de leche, ¿no? Porque estaba débil yo tal vez en esa área, pero así es como uno va a crecer. Se va a nutrir, va a mantenerse firme, seguro, porque aquí dice en la palabra del Señor, en el versículo 5, en el final del versículo 5 dice, cada uno esté completamente convencido en su propia mente. Cada uno esté convencido, ¿verdad? De lo que esté firme en la palabra del Señor, porque dice que unos van a venir y no van a comer. Y hay otros que van a venir y van a comer. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo podemos entender esto? El Señor nos lo explica también. El Señor nos dice cómo podemos. Dice que no debemos de juzgar a nadie. Si yo como carne, porque aquí hablo de la carne y adelante habla de la carne y del vino. Si yo como carne, pero hay alguien que me dice, no comas carne, porque no es bueno comer carne. Ahí va a haber una controversia, ¿verdad? Pero si no estamos firmes en lo que nosotros pensamos, en lo que nosotros creemos, entonces va a pasar algo que nos va a llevar a tal vez alejarnos, o tal vez a tener un mal pensamiento, un mal concepto del hermano o de la hermana. Si no sabemos discernir la palabra del Señor, tal vez va a haber ahí una contienda, no tal vez externa, pero interna, ¿no? Puede decir uno, no, pues el hermano, la hermana, ¿verdad? Pero acá el motivo y la razón es de estar en paz uno con otro. Si el otro come, dice que le da gracias a Dios. Si el otro no come, le da gracias a Dios también, ¿verdad? Vamos a ver el tercero, hermano, el tercer tipo de débiles en la iglesia, y es la falta de exhortación. Falta de exhortación, falta de decirle, ¿verdad? De adoctrinar, de discipular, falta de llevar al hermano a los términos conforme a la palabra del Señor, de llevar al hermano, porque muchas veces no entendemos la palabra. Muchas veces no entendemos la palabra, pero muchas veces, hermanos, nos da pena preguntar. Muchas veces creemos que la sabemos toda y, yo después la investigo, después busco, después esto, después lo otro, pero va a quedar así y no vamos a entender la palabra. Tenemos que preguntar, hermanos, a los fuertes, a los que saben, a los que están instruidos, ¿verdad? Pero hay muchos, debemos de tener mucho cuidado, porque hay muchos que líderes, hermanos, porque yo lo he visto, hay muchos líderes que no te predican, que no te enseñan la palabra conforme está escrito.
sino que te la van llevando así como suavemente para no hacerte sentir mal, para no hacerte de que, oh no, pues o este hermano no está bien, no sabe, o algo por el estilo. Pero siempre hay que pedir al Señor dirección. Siempre hay que pedirle que su Espíritu Santo nos guíe, porque dice que Él nos guía hacia toda justicia, hacia toda verdad. Entonces, todo el tiempo hay que orar al Señor y es bueno preguntar, hermanos. Es bueno informarse, es bueno dialogar. Porque tal vez yo no entiendo una cosa, pero la hermana, yo le pregunto, hermana, fíjese esto. Y ella sí lo sabe. Ella me va a sacar de esa duda, ella me va a sacar de esa errónea situación en la que yo me encontraba, ¿verdad? Entonces, por eso es la falta de exhortación, la falta de... ¿Qué es exhortación? Tal vez no lo entendamos muy bien, pero es incitar a una persona a hacer algo o a actuar de cierta manera mediante razones o ruegos. O sea, es hacerle ver las cosas como están aquí en la palabra del Señor. Hasta guiarlo, ¿verdad? Con la palabra del Señor. A invitarlo, ¿verdad? Si vemos que el hermano, pues, está un poco desnutrido, ¿verdad? Está un poco débil. Entonces decirle, hermano, mire, pues, esto es así, las cosas van por este lado, ¿verdad? Porque así dice la palabra, siempre con la palabra del Señor, siempre dándole la gloria a Dios, al que vive para siempre, porque por su misericordia Él nos va a poner en donde Él va a querer ponernos. Por su misericordia Él nos va a llevar conforme Él nos quiera llevar, porque nosotros, hermanos, en realidad no merecemos nada. No merecemos, porque aún que vengamos y alabemos al Señor, y no merecemos nosotros porque descuidamos muchas veces estar todo el tiempo en armonía, descuidamos estar todo el tiempo en la presencia del Señor. Entonces, no merecemos, pero Él es grande en misericordia. Él nos ama, ¿verdad? Con un amor eterno, dice su palabra. Quiero que vaya conmigo, hermanos, en el libro de Primera de Corintios, en su capítulo 3, vamos a leer del 1 al 2. Gloria a Dios. Cuando esté ahí, me confirma, hermano. 1 y 2. Primera de Corintios 3, 1 y 2 dice de esta manera. Dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda. La vianda es más o menos como comida sólida, como carne, pues, como más o menos, ¿verdad? Y dice, porque aún no erais capaces, oigan, aleluya, ni sois capaces aún, dice el Señor. En ese entonces, cuando yo le hablaba, ¿verdad?, de la niñez espiritual, dice que el apóstol Pablo dice que él no le hablaba, no los hablaba, dice, como espirituales. ¿Por qué? Porque aún no discerníamos bien la palabra del Señor. Porque dice la palabra del Señor que lo espiritual se habla con lo espiritual, y lo mundano dice con lo mundano, ¿verdad? Entonces en ese entonces, como niños, ¿verdad?, aún no entendíamos muchas cosas, no comprendíamos muchas cosas. Dice, pero hay algunos que aún, como le decía anteriormente, ya con años, aún no lo entienden todavía. Dice el apóstol Pablo, no lo digo yo, aquí está, lo acabamos de leer, ¿verdad? Dice que ni aún son capaces, ni aún sois capaces de todavía de entenderlo. ¿Por qué? Porque nos falta la enseñanza, nos falta el meternos más en la lectura de la palabra del Señor. Nos falta más orar al Señor para que nos dé el conocimiento, para que nos enseñe su verdad, para que nos enseñe qué es lo que quiere que nosotros hagamos. Pero que
hermanos, cuando hablemos, porque dice la palabra del Señor que muchos pedimos, pero cuando el Señor nos da, ya no queremos. Muchas veces el Señor nos pone lo que le estamos pidiendo, nos pone ahí. Pero ya cuando nos pone ahí, ya no tenemos tiempo, porque en el trabajo pues no nos dan el tiempo, no nos dan el día. Ya no podemos porque tenemos algunas otras cosas que hacer. Pero antes le pedíamos al Señor con ansiedad. Pero ya cuando nos da, ya no queremos, hermano. Entonces cuando le pidamos al Señor, Él nos va a dar. En su tiempo Él nos va a dar. Pero hay que estar listos, preparados, porque tenemos que dedicarle al Señor el tiempo. Tenemos que darle al Señor el tiempo que nosotros le hemos prometido. ¿Verdad? Porque dice en Eclesiastés, creo, por ahí más o menos, que si prometemos algo, que no tardemos en cumplirlo. Que no tardemos en cumplirlo, mejor es no prometer nada. Dice. Entonces, vaya conmigo, hermanos, vamos a leer un poquito, porque ya vamos a ir acabando. Vaya conmigo, hermanos, para ver, el punto de esta predicación, hermanos, es entender que entre nosotros haya armonía, haya paz, haya ese conocimiento, esa madurez espiritual, ese gozo en el Señor, el saber que si mi hermana, mi hermano no come carne, come pura legumbre, dice ahí, y yo como, no es cuestión de estar en contrariedad, sino al contrario, dice aquí, miren, en Romanos 14, ahí yo se lo voy a leer para que no se pierda ahí donde está, ¿verdad? Porque dice en el versículo 6, dice el que hace, no, perdón, en el versículo 4 dice, ¿tú quién eres? Dice que juzgas al criado ajeno. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Dice, para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Está hablando de que nosotros somos todos del Señor. Está hablando de que nosotros, el que come o el que no come, somos del Señor. No hay diferencia, la única diferencia está en nosotros, en nuestro corazón, dentro de nosotros. Es decir, yo no, porque cada hermanos, se ha visto en iglesias que se hacen sus grupitos, sus divisiones, que yo no voy para allá porque aquellos hacen esto, mejor para acá porque yo soy de este lado. Hay mucha división en las iglesias, por eso yo le puse como tema esta predicación, cómo se puede mantener unida una iglesia con el amor. Fíjense, Romanos, ahí mismo, pero más atrasito, del 13:10 dice, el amor, dice, no hace mal al prójimo. Oiga, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Dice la palabra del Señor que si usted no ama a su hermano, ¿cómo va a amar a Dios? Dice, porque a su hermano, dice, lo ve, pero a Dios no lo ha visto. ¿Cómo lo va a amar? Entonces dice aquí, dice, el cumplimiento de la ley es el amor. El 11 dice, y esto conociendo el tiempo que es ya ahora, dice, de levantarnos del sueño. ¿Qué nos está diciendo ahí? Que dejemos todo, dice, toda contienda, que dejemos toda cosa de discusión, toda cosa de división, y que nos unamos más en el Señor, que nos enfoquemos más en estar unidos, en amarnos de verdad, con un corazón que está cambiado ya, un corazón que ya el Señor hizo un corazón de carne, no de piedra, porque antes el corazón era de piedra de nosotros, pero ahora el Señor hizo el corazón de carne. Somos un solo cuerpo en el Señor, un solo cuerpo en el Señor. Entonces, ¿cómo va a haber una división en este cuerpo? No se puede quitar la mano o un pie, ¿verdad? Porque una mano hace una cosa. Con esta mano yo no puedo hacer muchas cosas que hago con la derecha.
En todo esto no puede haber contienda, sino que es un solo cuerpo, y como un solo cuerpo debemos de amarnos unos con otros, pero con un amor que venga del Señor, un amor sincero. ¿No? Una anécdota rápidamente. Escuché hace muchos años que le preguntaron a un artista que por qué era gay, y que por qué amaba a otro hombre. Dice que porque estaba escrito en la Biblia que se amaran unos con otros. Dice que el Señor reprenda al diablo, porque, hermanos, ¿cómo va a ser posible? Eso no puede. Oiga, eso está tremendo, y hay muchos que creen todavía en esas cosas. Voy a terminar con esto, hermanos. Miren, vamos a Daniel 1, vamos a leer el 8 y el 9 y ahí vamos a terminar, porque el tiempo, pues, gracias a Dios que nos da esta oportunidad, ¿verdad? Que nos da este tiempo para hablar de su palabra. Bendito sea el Señor, porque todo lo hacemos para Él, hermano. Todo es para el Señor, todo es para el que vive para siempre. A Él sea toda la gloria. Nosotros no somos nada, somos polvo que estamos pisando, somos polvo nosotros. Esa tierra que pisamos, así somos nosotros, hermano. Miren, 8 y 9 dice, el 8 dice, y Daniel propuso en su corazón, dice, no contaminarse con la porción. Usted ya ha leído esa historia. No contaminarse, dice, con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él había pedido. Por tanto, el jefe de los eunucos dice que no se le obligase a contaminarse. Pero me gusta este versículo, y dice, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad, oiga, y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. ¿Usted cree que Daniel no tenía ya el poder del Señor? No estaba ya ungido ya por el Señor, como muchos dicen, ¿verdad? Que solamente hay un otro que está ungido, por ahí algunos. Pero yo y usted sabemos que todos somos ungidos por el Señor. Bendito sea Dios, ¿verdad? Entonces, lo que me gusta es de que dice que Daniel no contendió. El Señor le dio gracia, le dio paz, le dio la sabiduría para sobrellevar el problema en el que estaba él. Él sabía que estaba en un problema, y él sabía, hermanos, él sabía que no, así lo obligaran, él sabía que no lo iba a comer. Él lo sabía porque él tenía el Espíritu del Señor, y el Espíritu del Señor lo guiaba. Más adelante lo vemos cuando fue echado en el pozo de los leones. No se doblegó, hermanos. ¿Por qué? Porque él estaba preparado ya para eso. Estaba nutrido en la palabra, estaba nutrido con la fuerza del Señor, ¿verdad? Así debemos de estar nosotros. El punto de esta predicación es amarnos unos con otros, no importando si uno come, el otro no come, si uno festeja, el otro no festeja, si uno, no importa, hermanos, sino que, pero también hay que tener mucho cuidado de no caer en religiosidad, de no caer en legalismo también, porque pues usted sabe, el legalismo, ¿verdad? Que por fuerza o por ley se tiene que hacer las cosas, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, porque hay muchos ahorita que están así, hermanos, se sienten fuertes y quieren devorar al débil. Se sienten que lo saben todo y quieren tener a uno por criado. Hermanos, porque yo he visto líderes, ¿verdad? Que solamente dan órdenes. Hace esto al otro y ya se presenta en el evento. Hermano, el Señor Jesús nos enseñó que quiera ser grande, que se haga pequeño. Bendito sea Dios. El Señor nos enseñó que nos humillemos, que no nos enaltezcamos, ¿verdad? Pero hay muchos líderes que se enorgullecen por la posición que tienen. Y dicen, no, pues no es necesario que yo esté en estas cosas, solamente voy a ir cuando esté el evento ya. Aleluya. No, hermanos, hay que humillarnos, hay que caminar conforme a los mandamientos del Señor, no conforme a los mandamientos del hombre. Porque el hombre tiene mandamientos
de egoísmo, tiene mandamientos de grandeza. Y eso no es agradable delante del Señor. Así que, hermanos, pues pónganse de pie, vamos a hacer una oración. Vamos a dar gracias a Dios por esta palabra que nos dio.